José Moreno Villa nació en el seno de una familia acomodada el 16 de febrero de 1887 en Málaga. A los 17 años, tras concluir el bachillerato, su padre lo envió a Friburgo, una de las sedes universitarias más prestigiosas de Alemania, para que cursara la carrera de química. Allí comienza a ampliar, con lecturas de autores fundamentales europeos, su cultura literaria: Schiller, Verlaine, Poe, Novalis, Stendhal, Flaubert, Leopardi. También se apasiona por los escritores de lengua alemana entonces famosos como Zweig o Rilke. En 1907, aunque siguiera en Friburgo, había abandonado los estudios. De vuelta a Málaga, colabora intensamente en la vida cultural de la ciudad, ya participando en revistas, Gibralfaro, en la que publica sus primeros poemas, ya trayendo a intelectuales de prestigio como Miguel de Unamuno. En 1910 se instala en Madrid. Traba amistad con Américo Castro, Ortega, Giner de los Ríos, Pío Baroja, Solalinde, Ayala, Zorín, Díez Canedo. Comienza su relación con la sección de Arqueología e Historia del Centro de Estudios Históricos y empieza a cursar Historia del Arte en la Universidad Central. 1917 es absolutamente crucial en la vida de Moreno Villa, ya que, primero, por mediación de Juan Ramón Jiménez empieza sus colaboraciones con la editorial Calleja, y segundo, Jiménez Frau le invita como residente autor a la residencia de estudiantes en la que permanecería hasta 1937. Con las publicaciones de Garba, 1913, El Pasajero, 1914, Luchas de penas y alegría, 1915, Evoluciones, 1918, y el prólogo a la edición del Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, editorial Calleja, 1919, Moreno Villa se asienta como un escritor reconocido. Próximo a cumplir los 40 años, conoce a la norteamericana Florence. El fracaso de esta relación, incluso habían pensado casarse, está en la base de su poemario más conocido, Jacinta la Pelirroja, 1929. Su actividad a finales de los años 20 y comienzos de los 30 es muy intensa. Expone sus cuadros en el Salón de Automóviles Chrysler de Madrid, 1927, en el Ateneo de la misma ciudad, 1928, y en el Museo de Arte Moderno. Se presenta a diversos premios nacionales de pintura, forma parte de una exposición colectiva en California, 1930, pronuncia diversas conferencias sobre arquitectura en la propia residencia, prologa La Flor de California, 1928, de José María Hinojosa, participa en diversas revistas, Litoral, Papel de Aleluya, Alfar, Verso y Prosa, publica Jacinta la Pelirroja, 1929, un libro auténtico porque brota de una experiencia absolutamente concreta y personal, la de mis amores con Jacinta, pero no por esto solo, sino por el tono empleado en él, sin parecido con el de ningún otro poeta conocido. Ya he dicho que lo sacado por mí de aquella aventura fue mi liberación de la melancolía romántica. Me levanté a un plano vívido, confiado, por encima del abatimiento en que pude caer. Me situé como en una tribuna de hipódromo, al aire libre y al sol, o como en el interior embriagante de un cabaret de Harlem, el barrio neoyorquino de los negros. Hoy todavía me complace haber irrumpido en la producción española de entonces con una reacción tan insólita. Vida en claro, página 145. Y casi 50 páginas después añade: quise apareciera algo del espíritu y la forma sincopada del jazz. Está compuesto de 3 partes, una dedicada a los encuentros y descubrimientos con Jacinta, otra a iniciarla en la poesía mediante algunos poemas difíciles y la última al rompimiento. Todo ello alegremente, es decir, sin melancolía. El verso es bastante quebrado y con tendencia a ser hablado, no cantado. Vida en claro, página 154. Antología, 1930. Carambas, 1931. De ella dice: muy otra cosa son las carambas. Casi todas están escritas en una cervecería madrileña de nombre alemán, Heidelberg. Están escritas dejándome llevar por la fuga de ideas, sin control, gozando de lo arbitrario y detonante, de lo dulce y lo irrespetuoso. Vida en claro, página 158. Puentes que no acaban, 1931. Colabora con frecuencia en el diario El Sol. La guerra civil, como a tantos, trastocará su vida. Evacuado junto a otros intelectuales a Valencia, escribe romances de guerra, artículos en diferentes medios de comunicación, participa en la antología Poetas en la España Leal y en la creación de Hora de España, que recuerda así: unos literatos jóvenes, Gilalbert, Dieste, Galle y Barbudo, me pidieron que fuese a ver con ellos al director de propaganda para hacer otra revista.
Fue inútil que les dijera que yo no tenía ni amistades ni influencia. Me aseguraron que al director les bastaba con que yo diese mi respaldo, es decir, que quería una persona mayor para apoyar la empresa. Así se fundó Hora de España, donde tantas cosas buenas publicó Antonio Machado. De la presentación o dirección tipográfica se encargó el acreditado en estas faenas poeta Manuel Altolaguirre. Vida en Claro, página 229. En 1937 marcha por petición del gobierno de la República Española a Estados Unidos. En mayo de ese mismo año, y siguiendo la invitación del diplomático mexicano Genaro Estrada, parte hacia México capital, donde trabaja como catalogador de obras de arte para bienes culturales. En septiembre de 1937 muere Genaro Estrada y en 1938 se casa con Consuelo Nieto, su viuda, con la que tendrá en 1940 un único hijo, José. En 1941 y 1942 publica los poemarios Puerta Severa y Noche del Verbo. En 1943 cae gravemente enfermo y escribe su autobiografía, Vida en Claro. Ese mismo año, junto a Manuel Altolaguirre, Emilio Prado, Juan Rejano y Francisco Giner de los Ríos, refunda la revista Litoral. En 1949 la editorial Losada le publica una extensa antología de su producción poética con el título de La música que llevaba, 1913-1947. Su última obra, Voz en vuelo a su cuna, vio la luz de forma póstuma en 1961. Murió el 25 de abril de 1955 en México y fue enterrado en el Panteón Español. La crítica no se pone de acuerdo sobre el lugar de José Moreno Villa en nuestra historia de la literatura. Unos lo hacen miembro de la generación novecentista de 1914, otros lo incluyen entre los poetas menores del 27. Finalmente hay quienes lo consideran un eslabón entre ambas. El mismo autor asume, en cierto modo, este papel de poeta de transición y poeta de enlace cuando en su Vida en Claro reconoce que seguía teniendo fe en mis dotes poéticas, pero el instinto me decía claramente que iba quedando oscurecido entre dos generaciones luminosas, la de los poetas del 98 y la de los García Lorca, Alberti, Salinas, Guillén, Cernuda, Altolaguirre, Prado. Página 144. Se suele agrupar la poesía de Moreno Villa en tres etapas. La primera, hasta 1920, está constituida por Garba, 1913, El pasajero, 1914, Luchas de penas y alegrías, 1915 y Evoluciones, 1918. Se caracteriza por, primero, la impronta del 98, segundo, una cierta tendencia al simbolismo, tercero, una expresión sencilla que pretende romper con el retoricismo modernista, y cuarto, la presencia de un cierto folclorismo andaluz heredado de Manuel Machado y que después pasaría a Lorca y Alberti, como el propio Moreno Villa dice en su Vida en Claro. Federico, cada vez que yo publicaba un libro de versos, me escribía desde Granada diciéndome que era magnífico y que se los leía a sus amigos. Algunas veces me sorprendía, en efecto, recitándolos de memoria, pero ¿influí yo algo en él? Solo puedo decir que los temas del Guardia Civil, de los gitanos y de la calle andaluza están en mi primer libro, Garba, también el de la Virgen de la Soledad, pero no vale compararlo. Federico los superó, les dio aire, levedad, yo me quedaba pegado a ellos, hundiéndome en ellos. Mi modo de enfocar los temas ha sido muy distinto. Página 120. La segunda, que transcurriría entre 1920 y 1936, comprendería Colección, 1924, Jacinta la Pelirroja, 1929, Carambas, 1931, Puentes que no acaban, 1933 y Salón sin muros, 1936. Ahora trata de convertir la expresión en juego estético y no vacila en recurrir a la infinita gama de recursos que descubrieran y usaran las vanguardias. El último periodo se extiende desde el año 1936 hasta el de su muerte en México. Durante la guerra, Moreno Villa escribe una poesía militante. El exilio lleva al poeta a explorar la nueva realidad en la que vivía, a meditar sobre la incomprensión con que muchas veces era recibido en el nuevo mundo y, cómo no, transitar por los caminos de la nostalgia, del dolor de lo perdido o el anhelo del regreso. Abandona las actitudes vanguardistas y vuelve a esquemas formales más clásicos. El nacimiento de su hijo aporta a sus poemas una dimensión existencial esperanzada en medio de un mundo en guerra.